Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarlos una vez más en este tercer capítulo de una serie de audio digitales cuya intención es compartirles una serie de información relacionada con el lugar que pisamos, llamado Tepotzotlán. En esta ocasión, en el capítulo 3, titulado Un pueblo al comienzo de la Ruta de la Plata. Nos enfocaremos un poco más ya en el pueblo como tal, en algunos datos, en alguna información que circula por ahí desde tiempos antiguos. Si te has perdido los capítulos anteriores, solamente recordar que en el capítulo 2 estuvo un poco más enfocado en los centros religiosos, hablando por ejemplo del colegio jesuita, de las órdenes jesuitas, de los frailes que estuvieron previos a los jesuitas, del Colegio de México, como fue uno de los centros educativos más importantes del país, y de ahí como uno de los primeros colegios que se fundó fue el de Tepotzotlán. Una de las particularidades que se mencionaron en el capítulo 2 es que este colegio, el de Tepotzotlán, junto con el de Puebla y alguno otro de Sudamérica, me parece que el de Cuba, fueron los tres primeros colegios que aceptaban también a población indígena. En este caso, pues colegios incluyentes que también se dieron a la tarea de educar a la población indígena. Aquí tenemos dos vertientes, dos opiniones, dos lados que tomar de la moneda. Un lado que dice que es completamente bueno ese suceso, que fueron incluyentes, que quisieron compartir la sabiduría con el pueblo indígena, y otra que habla sobre el genocidio, sobre el aplastamiento tanto cultural como ideológico de una cultura sobre otra. Y una forma de hacer ese genocidio tiene que ver con educar justamente al pueblo en las ideas del pueblo dominante, que en este caso son los españoles. Usted tomará su postura, si el ser incluyente, si el haber dado la oportunidad que los hijos de personas originarias de esta tierra, llamados indios, llamados indígenas, estas culturas autóctonas mexicanas, tuvieran la posibilidad de empezarse a educar en uno de los centros más importantes para ello, ubicado aquí en Tepotzotlán. Bien, eso en el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 3, repetimos, titulado Un pueblo al comienzo de la Ruta de la Plata. Ese pueblo es nada más y nada menos que Tepotzotlán. Y comenzamos mencionando que Jerome Jacobsen, un autor del cual nos hablan, considera que el colegio jesuita de Tepotzotlán fue el inicio de las misiones como una institución de frontera en el norte de la Nueva España y uno de los primeros campos misionales de la provincia. Remata. Este poblado, Tepotzotlán, era un área fronteriza, así como Tijuana en estos tiempos. Dividía desde tiempos prehispánicos a los pueblos sedentarios del centro de México, área conocida como Mesoamérica, con los pueblos del norte, área conocida como Aridoamérica, habitada por los pueblos llamados peyorativamente, despectivamente y de mala manera por los españoles chichimecas. Junto con el área andina, Mesoamérica fue la región donde surgieron las grandes y complejas civilizaciones americanas. Aquí nos podríamos detener a tratar de reflexionar y recordar lo importante que fue, por ejemplo, el Imperio Azteca. El mismo nombre lo dice, imperio. En la humanidad, en la historia del hombre, ustedes pueden buscar cuántos imperios han existido y los podemos contar con los dedos de una mano, y uno de esos 5 imperios fue el azteca,
que básicamente su área incluía desde el centro de México hasta zonas de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Imagínense que lo podamos comparar con el Imperio Romano, con el Imperio de Genghis Khan, imperios pocos, y uno de ellos aquí en América. Bien, ahora, centrándonos en México, hubo un suceso que detonó todo un comportamiento, todo una dinámica social. ¿Cuál fue? El descubrimiento de las minas de plata, hizo del norte un imán de personas, en donde nuevos colonizadores buscaron establecerse. La plata había hecho del camino entre Zacatecas y la capital un área dinámica y de comercio. Se formó una nueva ruta comercial entre la Ciudad de México y Zacatecas, conocida como la Ruta de la Plata, para ser ingeniosos, o Camino Real de Tierra Adentro. Entre ese trayecto, que era entre la Ciudad de México y Zacatecas, se fundaron nuevas ciudades, pueblos, presidios, ranchos, misiones, etc. Esto alentó las rutas comerciales, fomentando la mezcla e interacción de pueblos, comenzando un intento por pacificar a las tribus norteñas. El Camino Real de Tierra Adentro sobrepasó con el tiempo a Zacatecas y llegó hasta Santa Fe, en Nuevo México. Al haber estado la mayor parte del centro de Nueva España ya ocupada por las órdenes mendicantes, grandes áreas de los territorios que se iban conquistando en el norte se convirtieron en zonas de influencia jesuitas, sobre todo en el noreste. Los padres de la Compañía de Jesús fundaron centros misionales a lo largo de este camino, que se convirtió en un punto de encuentro y comunicación de comerciantes, soldados, emigrantes y misioneros. ¡Qué combinación! Ahí solamente le faltan los emos y los punks. El pueblo de Tepotzotlán se encontraba al comienzo de esta ruta, así como lo escucha mi amigo, así como una estación de metro inicial. Estaba ahí Tepotzotlán al comienzo de esta ruta, en la frontera entre el territorio en guerra y el territorio pacificado del centro de la Nueva España. Es decir, que por un lado daba y por otro recibía paz. De esta forma, tomó un papel importante en la colonización del norte, desde la circulación de personas hasta la fundación de colegios y misiones. También fue un importante punto comercial entre la capital y el norte del virreinato. Los documentos mencionan que desde finales del siglo XVI, estamos hablando de finales de 1500 mi amigo, había en este pueblo miles de bueyes estacionados que venían de la zona chichimeca para después ir a las carnicerías de la Ciudad de México. Como ya se ha dicho anteriormente, en Tepotzotlán habitaba sobre todo dos tipos de pueblos diferentes: otomís y nahuas o mexicanos, como se refieren a ellos la mayoría de los documentos de la época. Hubo otra pequeña minoría, aunque mucho menos visible, que fue la mazahua, la cual representa una ramificación de los otomís. Entonces, aquí en Tepotzotlán, digamos que desde tiempos inmemoriales había dos tipos de población, tanto los nahuas o mexicanos y los otomís. La diversidad de grupos en Tepotzotlán se debía a las oleadas migratorias de grupos chichimecas al centro de México antes de la llegada de los conquistadores. Los otomís y los mexicanos, es decir, nahuas, representaban la división entre los pueblos del centro y del norte, a los cuales los jesuitas debieron adaptarse. La evangelización y las relaciones con los indios del norte
fueron muy distintas a las que tuvieron con los indios sedentarios del centro, debido a sus diferencias culturales y de organización. Imagínense pensar entre una cultura que es errante, que es básicamente aún nómada, y una cultura sedentaria. Sin duda que las conductas han de ser completamente distintas, así como la forma de trato. Además de ser el centro una zona donde los mendicantes llevaban décadas de experiencia previa, es decir, frailes anteriores habían, como quien dice aquí en mi barrio, allanado el camino, pavimentado la calle para que los jesuitas llegaran en el centro. En cambio en el norte era así como una tierra inhóspita, inhabitada, más bien inexplorada. En el norte los jesuitas tuvieron que lidiar con una realidad desconocida, donde el clima, los caminos y los alimentos eran ajenos a lo que conocían de Europa o el centro de la Nueva España. ¿Se imaginan encontrarse con un clima, un ambiente, una vegetación, una comida completamente diferente? Ha de haber sido alucinante. Y seguramente hay crónicas que deberíamos consultar y compartir. Bien, Mendieta dice que los otomís procedían de un hombre llamado Otomitl. De acuerdo con Torquemada, haciendo una analogía con Noé y sus hijos, Otomitl fue el último de los hijos de Iztac-Mixcoatl, quien junto con sus hermanos poblaron el territorio de Nueva España, teniendo generaciones de descendencia. Se encontraban sobre todo en las montañas del norte que rodeaban el Valle de México. Cortés describía a los otomís como un grupo que había sido esclavo de Tenochtitlán. Por supuesto, ¿quién no había sido esclavo del imperio? Por lo que se ofrecieron a su majestad, es decir, a los españoles como sus vasallos. Fueron un grupo más de los que se ofrecieron como vasallos al rey de España y ayudaron en la conquista, siendo los tlaxcaltecas el ejemplo más representativo de ellos, pues obtuvieron varios privilegios, como la exención de tributos. ¿Se imaginan estos traidores de nuestros ancestros? No soy yo quien para juzgarlos así, pero la historia es lo que nos indica, que gracias al haberse unido a los españoles a la hora de la conquista y de haber salido victoriosos, fueron exentos de tributos, también de trabajos en encomiendas, algo que no sucedió así con los otomís en Tepoztlán. Es decir, esto nos deja entender que los otomís en Tepoztlán se pusieron la camisa y defendieron nuestra nación, ¿verdad? Pero aquí no estamos para divisiones ni opiniones. Más bien vamos a hablar sobre los nahuas o mexicanos ahora. Eran un grupo menor que también se encontraba en Tepoztlán. Ya estaban otomís, ya estaban los nahuas o mexicanos. Existen dificultades en diferenciar estos dos grupos, nahuas y mexicanos. De acuerdo con Sahagún, los grupos que compartían el náhuatl o mexicano como lengua se les llamó nahuas. Es decir, ya sea que hablaras náhuatl o mexicano, eras nahua. A estos dos grupos los diferenciaban por su forma de hablar, claro. Decían que los nahuas no hablaban la lengua como los perfectos mexicanos. Añade que los nahua también eran de origen chichimeca, de la generación de los toltecas, pues sus antepasados venían de esas migraciones del norte, que tenían arcos y flechas. No eran inhábiles, tenían su república, además de dedicarse a la plumería, carpintería, albañilería, alfarería, es decir, infinidad de oficios. Eran toda una civilización. Bien, en lo que respecta al pueblo de Tepoztlán, Charles Gibson añade en su libro que la mayoría de los nahuas del pueblo eran tepanecas, un grupo de origen nahua que se asentó en Tepoztlán a fines del siglo XIV, estamos hablando a fines de 1300, cuando los tepanecas de Azcapotzalco le hicieron la guerra a los otomís de Tepoztlán. Entonces esos tepanecas vinieron a hacer la guerra a los otomís y se asentaron unos aquí. A pesar
de las diferencias étnicas que tenían con otros grupos indios del centro de México, los tepanecas sí compartían el náhuatl como todos los demás, lo cual no fue el caso de los otomís. Sin embargo, la mayoría de los documentos de la época que se revisaron sobre los originarios en Tepoztlán hablan de mexicanos y no de nahuas o tepanecas, por lo que así serán denominados pues en este trabajo. Aunque Tepoztlán en sus orígenes hubiera sido un pueblo de indios, al estar en el inicio de una ruta comercial, ocasionó que otros grupos foráneos se asentaran en él, como se pueden imaginar. A pesar de una ley emitida por Felipe II en 1563 y reiterada varias veces después, que pedía que en los pueblos de indios no vivan españoles, negros, mestizos y mulatos. Es decir, el rey pedía que en los pueblos originarios por favor no se fueran a vivir españoles ni negros. Y a pesar de que se pidiera que ningún mercader estuviera presente en estos pueblos más de 3 días, a finales del siglo XVI, estamos hablando que a finales de ese siglo en que se promulgó esa ley, todos los grupos sociales antes mencionados estaban ya presentes en Tepoztlán. En 1570 había 10 casas de españoles, apúntele bien, de las cuales 7 eran estancias y las otras 3 caballerías o labores de pan. Es decir, había 7 familias que vivían por acá. Los españoles no estaban siempre en el pueblo, ya que vivían permanentemente en la Ciudad de México. Este grupo era una minoría si se compara con el de indios que tenía en esa época 719 hombres casados y tributarios. Cuando los jesuitas se establecieron en Tepoztlán en 1580, mi amigo, 1580 se establecieron, hacía mucho tiempo que la Nueva España había dejado de ser una tierra de indios, frailes y soldados. Por supuesto, además de los indios y españoles, también existe constancia de la existencia de mestizos y esclavos negros. Nada nuevo bajo el sol. Estos trabajaban en haciendas de jesuitas de Tepoztlán. Dice aquí que en fábricas internacionales, desde principios del siglo XVII, aunque esta haya sido muy pequeña y comenzaron a tener más presencia después de la década de los años 20 de ese mismo siglo, es decir, de 1600. La documentación jesuita de Arce casi no habla sobre los esclavos negros en Tepoztlán, y sí fueron muy discretos, y la labor pastoral a este grupo. El autor menciona que vio un documento en la que se mencionan a 2 esclavos que se incluían en la compra de una hacienda. Ellos eran un negro y una negra viejos, nombrados Catalina y Agustín. Un saludo desde aquí a esos esclavos que pasaron por estas tierras. Un saludo desde el futuro a Catalina y Agustín, esclavos negros, un negro y una negra viejos, dice el texto. Sin embargo, hay documentos que mencionan que en la Ciudad de México los atendían en las plazas y cárceles enseñando la doctrina a los niños negros y el ordinario de toda la ciudad, a los sermones en la iglesia en la mañana y en la tarde. También existen documentos que muestran a algunos jesuitas de este periodo que estuvieron en Tepoztlán, que los atendieron posteriormente en otros lugares. Un ejemplo es el padre Nicolás Arnaya, que atendió negros mientras estaba en Guadiana, y quien había atendido antes indios y españoles en Tepoztlán. También hay una referencia que en San Luis de la Paz se utilizaba un catecismo escrito en lengua chichimeca. ¿Quién habrá sido el traductor? Qué interesante, ¿no? Saludos a ese traductor, para enseñarles a los indios la doctrina 2 veces al día, además de a los negros y mulatos.
Tepoztlán, un pueblo originariamente de indios, mostraba ya una diversidad de etnias y grupos sociales a la llegada de la Compañía de Jesús. Ante esto, surgen varias preguntas. ¿A quién deberían dedicarse y atender los jesuitas? ¿Cómo debían lidiar con estos grupos y cuáles debían ser su prioridad? ¿Cómo se enfrentaron los jesuitas a esa realidad? Aunque hubieran llegado a la Nueva España con la prioridad de atender tanto a indios como a españoles, ya no existían solo estos dos grupos, sino las nuevas mezclas que habían formado entre ellos, además de los esclavos que venían de Asia y África. Con esta nueva realidad se vieron obligados a lidiar. De esta manera, damos por finalizado el capítulo 3 de nuestra serie Tepoztlán Cultural. Spoiler, amigo spoiler, para el capítulo 4 que se avecina, veremos justamente cómo esta Compañía de Jesús tuvo que realizar la apropiación del territorio por estos nuevos colonizadores. Ese será el título, capítulo 4, la apropiación del territorio por los nuevos colonizadores, donde naturalmente buscaremos responder las preguntas anteriores. Es un gusto que hayan llegado conmigo hasta esta parte. Les agradezco su fiel atención. Pasen un excelente día, noche, tarde, madrugada.